está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes allá en sus casas, a donde se encuentran en estos momentos. Los saludamos junto con el profesor Fabio. Profe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Arrancábamos ya por allá en la mañana deseándoles a todas las mujeres un excelente día. Aunque no celebramos la muerte, porque el origen del Día de la Mujer es de muerte, sí celebramos la antítesis que son ustedes, que es la vida. Y ojalá muchas bendiciones en sus hogares, en sus familias, y que sean un ejemplo para la esperanza de los lugares donde están. Bueno, la verdad que muy oportuno felicitar a todas las mujeres de nuestra Colombia y de cada región donde ustedes se encuentren. Cada una de ustedes, estudiantes, mil felicitaciones y que estén muy bien. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Tenemos para Educación y Sociedad un pequeño preámbulo. Casi siempre me gusta utilizar del tema anterior como hilo conductor para continuar con el temario del día. Habíamos hablado sobre la educación, la globalización y el desarrollo, e incluso habíamos tomado el fenómeno de la globalización y dijimos que la globalización como sumatoria de materias de interdisciplinariedad. También hablábamos sobre el elemento psicológico como estructura de aprendizaje al que uno debe acceder, los estudiantes, los alumnos, y se debe promover a todas las personas al profesionalismo. La globalización tiende a que nos podamos educar a nivel universal. Y cómo estamos nosotros en esos niveles educativos a nivel universal, y cómo estamos con las dimensiones que también tratamos de alguna manera la clase pasada sobre esos niveles de la educación. Entonces, qué bueno es que le podamos dar también un giro a la educación como desarrollo dentro de la globalización. Desde el punto de vista del desarrollo de la educación, es uno de los mecanismos que intervienen de manera significativa en el progreso de los pueblos. Ya habíamos hablado que es muy importante para nosotros la educación, y que se imparta a nivel mundial todo un ejercicio interesante y epistemológico para todos, para todas las clases, para todas las razas. De eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Hay que mirar también un horizonte cultural, ¿no? Y sustenta también valores que dan sentido a una sociedad. Es muy importante para nosotros estructurar el conocimiento a nivel general de cómo estamos y cómo nos encontramos, ¿verdad, mi profe? Sí. Hay unas motivaciones que garanticen el bienestar social, y qué bueno es que nosotros le podamos dar desde esta clase una buena motivación, motivarlos a ustedes para que la globalización no quede solamente a nivel internacional, como casi la mayoría de las personas lo connota. No, la globalización también está aquí en nuestro país, está aquí en nuestros pueblos, en nuestras veredas. La globalización también está en el aula de clase, cómo nosotros podemos llevarle a nuestros estudiantes un bienestar social que es muy importante para la vida. De ahí esta frase de Kagan, donde dice: las experiencias colaborativas son el único camino viable para socializar sistemáticamente a las futuras generaciones y satisfacer las necesidades presentadas por un mundo cada vez más urbano, tecnológico e interdependiente.
Hace poco también hablábamos con el profe Fabio sobre cómo estamos nosotros y cómo estamos a nivel cívico, cómo estamos nosotros en ese entorno de democracia y cómo está nuestra vida urbana, cómo estamos nosotros en tecnología. Entonces es muy importante poder tener digamos, este texto que nos lleve a una reflexión muy interesante para nuestra vida. Hay experiencias, todos tenemos experiencias colaborativas. ¿Y cuál es la tuya? ¿Cómo colaboras? ¿Cómo interactúas? ¿Cuál es tu globalización también personal, ¿no? Porque también es importante manejarlo así. Bueno, hay unas corrientes, hay unos elementos, hay unos niveles. Tú estás ya en un nivel universitario, en un nivel académico, en un nivel de educación superior, donde tienes que transmitir lo mejor a los estudiantes, a tus chicos, con quienes tú vas a participar en ese, digamos, entorno de aula. Para nosotros es muy importante que tengamos presente la educación y el avance de la sociedad. Clave, importante, uno de los planteamientos que los docentes tenemos como estandarte es la conexión positiva existente entre la educación y el avance de la sociedad. Es innegable que para el progreso del individuo la obtención del conocimiento siempre será una manera de optar su crecimiento personal para el provecho de la colectividad. Claro, nosotros decimos escuela, sociedad, pero también hay que mirar sociedad, escuela. ¿Qué está haciendo la sociedad por la escuela? No solamente qué está haciendo la escuela por la sociedad. ¿Cómo intervienen entes gubernamentales para ayudar a las escuelas? ¿Cómo es ese avance? ¿Qué les está ofreciendo? ¿El gobierno qué está ofreciendo para esa escuela? No solamente, como dije en algún momento, darles comida o darles cuadernos, sino también otros elementos que puedan ayudar a su crecimiento y a su educación. Entonces, qué bueno es que también la sociedad que está ahí afuera, que esté pendiente en qué le puede servir, qué le puede colaborar. Por lo general, el padre de familia lleva a sus hijos a que se eduquen a estos muchachos. Y muchos se desligan de esa educación previa en casa. Y todo se lo delegan a la escuela, al docente, al maestro. Y no debe ser así. Así es. Nosotros necesitamos que también de fuera esté el aporte, a la sociedad, hacia la educación, hacia la escuela, que desde allá también tengamos unos proyectos. Conozco padres de familia que les gusta estar en el consejo del colegio, y participar, y ser no solamente un ente participativo dentro de la escuela, sino también llevar conferencias, llevar charlas, una cantidad de elementos importantes y de herramientas que pueden llevar a sus hijos desde fuera. Pero desafortunadamente la sociedad nuestra y la sociedad de hoy está teniendo un pensamiento de delegar. Yo delego la educación al profesor y a la escuela y me desentiendo. Es prácticamente esto lo que nosotros necesitamos ir trabajando, que ese mundo que ustedes ven ahí en esa diapositiva, la parte inferior, revise cómo estamos, cómo nos encontramos en todo sentido, a nivel tecnológico, a nivel informativo, porque también los medios de comunicación masiva tienen mucho que ver en este ámbito de la sociedad hacia la educación, porque estamos hablando de la educación y el avance de la sociedad, o sea, qué está haciendo la sociedad por la escuela, cómo está caminando para ayudar y de qué manera está avanzando. Listo, hay muchos científicos hoy que están tratando de patentar sus inventos para que la escuela sea mejor. Ojalá sea así y no sea solamente por un provecho propio o por un dinero propio,
sino que va a ser un beneficio para muchos estudiantes, para muchas personas. De ahí que nosotros necesitamos seguir hablando sobre el contexto de la educación, pero ahora con la cultura. Ahora, ¿cómo está inmersa la cultura? Sociedad, educación, cultura, educación, cultura, escuela. Nosotros tenemos una moral que nos lleva desde, como lo dije en alguna otra clase de ética, a la raíz latina mos, que significa costumbre. Entonces, ¿dónde están las costumbres de nuestros ancestros? Y que se esté culturizando. También hablamos de cultivar en algún momento, que la cultura viene de la palabra cultivo, cultivar la tierra. Entonces, ¿qué estamos cultivando nosotros en nuestros estudiantes? Bueno, en nuestros hijos, ok, en la sociedad. ¿Cómo está esa cultura afuera que pueda estar aportando a la educación? Casi siempre, y desde los 80s aproximadamente, 70s, incluso 60s, viene una influencia de los Estados Unidos hacia Colombia muy fuerte, ¿no? Y no solamente con el peace, love y la droga y ¿no? La época del rock and roll y todo este tipo de situaciones, sino también que se ha quedado de positivo, educativo en las escuelas. Vienen unas influencias muy fuertes hoy día. ¿Qué se está haciendo para manejar esas influencias que están llegando a la escuela a nivel cultural? Aquí el contexto es muy claro, que debemos recordar que la educación es un derecho de todos, ya. Entonces, qué rico que también, así como la educación es un derecho de todos, también la sociedad se involucre en ese ejercicio, ¿no? Que nosotros también podamos manejar de alguna manera un aporte. ¿Qué está aportando, digamos, el entorno en el que tú vives? Si tú vives, no sé, en el Putumayo, si estás en el Casanare, o si estás en, bueno, qué sé yo, hay muchos lugares, o si tú estás viviendo en una vereda, ¿qué se le está aportando desde tu entorno cultural a la escuela? Hay muchas personas que aportan desde sus costumbres del pasado, con sus abuelos, bisabuelos, a nivel de generación en generación, unos elementos culturales que pueden abonar muchísimo a la escuela. Incluso el lenguaje, se pierde también el lenguaje. Veía un programa sobre La Guajira y cómo allí están, digamos, luchando porque no se pierda el lenguaje nativo que ellos tienen allí, ¿cierto? Y hay muchas regiones que tienen su lenguaje o su lengua nativa, y están luchando porque no se pierda. Eso es cultural. Eso está aportando también a la escuela. No sé, la cultura en Vera también tiene que ver mucho en este contexto, donde ellos están luchando porque la escritura, el lenguaje se arraiga en su pueblo, en sus raíces, y que eso ayude y participe, ¿no? Hay un contexto aquí que quiero manifestar, que se puede generar un espíritu colectivo para fomentar la responsabilidad de construir una mejor sociedad. Entonces hay que mirar cómo, ¿no? La educación debe ayudar a reconocer los aspectos culturales, costumbres, tradiciones, prácticas propias que fomentan la identidad de un pueblo. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Aquel que a nivel costumbrista, a nivel de identidad cultural. Ahí es importante esa aclaración de la pertinencia, de qué sociedad se está construyendo. Porque en ocasiones la única reciprocidad que se recibe en la escuela por parte de la sociedad es de imponerle unos discursos o unas funciones de orden ya premeditado a la escuela, ¿no? Para que funcione y siga manteniendo determinadas situaciones, ¿no? A nivel económico, a nivel político, a nivel social.
La escuela no es inocente y no es neutral, tiene una intención, ¿no es cierto? Sí, sí. Y lo vemos en cada uno de los lugares. Entonces, lo que menciona el profe Paulo es clave. Asumir la escuela, teniendo en cuenta, quiero partir acá de un referente histórico, que la escuela surge, es un invento moderno, como le hemos dicho en epistemología, de la educación. Es un invento que surge en la modernidad para responder la escuela a una situación. Contrario a lo que muchos piensan, la escuela no surge para los más ricos, sino surge para los más pobres, porque la escuela surge como un dispositivo para el control de esas personas que eran un problema, que todavía no lo llamaban niños ni infantes, o sea, era otro ambiente, el niño era un ser humano que trabajaba igual allá las 23, 22, ¿cierto? La jornada ya en las empresas. Y allí va a surgir la escuela con una intención de capacitar para ese oficio que requiere la industria y le va a entregar esos sujetos preparados para esas funciones. Igual entonces surgen las escuelas en cada momento de la historia, ya reciente, con unas intencionalidades, ¿cierto? No es gratis que hablemos de competencias, indicadores, derechos básicos de aprendizaje, porque tiene una concatenación que se articula ese engranaje institucional de la escuela con la sociedad y debe responder a esas necesidades. Y ustedes van a leer documentos como la Guía 34, el Decreto 1290, la Ley 115, el Decreto 1860, la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley de Inclusión, y todas hablan de una visión de sociedad. Y ahí es donde nosotros debemos posicionar también como profesionales de la educación, y voy a utilizar aquí un término, espero no sea inapropiado. Nosotros no somos teguas de la educación, Okay. somos profesionales y, si lo queremos decir, científicos de la educación. Por ende, ese objeto que vemos en epistemología lo tenemos que analizar. ¿Qué objeto de conocimiento estoy dando? Y a raíz de eso puedo ver la pertinencia o no de la propuesta pedagógica que yo estoy dando para la formación de sujeto, para la formación de sociedad y para la formación de una comunidad que estoy brindando. Si no lo hago, no paso de ser un docente. Y docente sabemos que es el que dice, el que repite, el diciente, ¿cierto? Necesitamos ser maestros. Maestros. Trascender en el sentido Ajá. educativo, formativo. Romper, cuestionar nuestro objeto de conocimiento. No tanto influenciar al estudiante, sino saber que le debemos dar las competencias básicas para que él pueda unirse a una sociedad de manera adecuada y consciente de su rol como sujeto social. De ahí un tema muy interesante, que es el lugar que ocupa la educación en la sociedad. Uh-huh. ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué lugar le estamos dando? ¿No? Se puede decir que el nivel de la educación depende del lugar que ocupa dentro de las prioridades de la sociedad. ¿Qué prioridades hay? ¿Qué prioridades hay? Vea que es muy coyuntural, ¿no? Nosotros lo vemos, venimos de unos 4 meses, 5 meses, 6 meses casi, de reivindicación de la educación superior pública, ¿no? De la cuestión del cuestionamiento a programas como Ser Pilo Paga, ¿cierto? Sí, sí. Que para mí, la verdad, es un prevaricato. El Ser Pilo Paga es un prevaricato legalizado. Está muy abierto eso. Con lo que se le paga en una universidad privada, se le podría pagar a otros 6 estudiantes en una universidad pública.
Y ahí se resolvería el problema de financiación en gran medida, que es uno de los puntos álgidos hoy. Pero, ¿por qué esa referencia? Porque quiere decir que el puesto que ocupa en la sociedad el tema educativo en nuestro país, ¿cierto? Súper. Ojalá pudiéramos nosotros analizar ese contexto Claro. y trabajarlo a fondo. Y lo triste es que deciden ingenieros, deciden personas que no tienen nada que ver con educación. No. ¿Por qué? Porque nosotros no asumimos nuestro objeto de estudio como debe ser, como un objeto respetable. Y preferimos, a veces en las conferencias, ¿nos puede dar la solución? ¿Cuál sería la mejor metodología? No, no hay fórmulas mágicas. Tenemos que nosotros apropiarlas y construirlas. Pero también ahí está la calidad. Uh-huh. ¿Qué pasa con esa calidad? O Así. sea, mirando, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, relacionados con otros, las diferentes escuelas donde estamos, o universidades. Uh-huh. Bueno, más sin embargo, la calidad también está apuntando a que la sociedad dé también una ayuda para que las instituciones sean, no solamente sean competentes, sean calificables, sino también competentes en el ejercicio. Y cuando nosotros hablamos de la visión, entonces también necesitamos hablar de las características del sistema educativo, Sí, ¿cierto? claro. Y a nivel colectivo se están viendo afectadas también por la política. Claro, es que todo el mundo le impone la agenda a lo educativo, le reclama una serie de elementos que ni siquiera ellos están favoreciendo para que se dé allí. Y dirán, es que Serpilo Paga ya lo quitaron. Sí, le cambiaron de nombre, ¿cierto? Pero eso sigue. Pero sigue lo mismo el prevaricato que yo menciono. Y tengo experiencia con otras universidades que han construido unos edificios magníficos a costa de esos recursos. Y uno dice, bueno, ¿y lo público? ¿Cuáles son esos valores, esas características de ese sistema educativo que se da? ¿Cierto? ¿Y cómo se está dando? No es lo mismo con el debate de todos. Construimos tantos colegios. Eso es cobertura. Claro. Y a ver, sí está desde 1991, cobertura. Pero también hay sobrepoblación. ¿Dónde está la calidad que menciona el profe Paulo? Porque hay sobrepoblación también, Uh-huh. y dependiendo del lugar donde están colocando también las instituciones educativas. Eso también es otro elemento que se puede discutir, ¿no? Que es discutible. Hay un concepto de sociología que es muy interesante y desde el punto de vista como ciencia, porque también tenemos que abordar ese ejercicio, ¿eh? Así como hemos estado hablando de qué está haciendo la sociedad por la educación, por la escuela, ¿no es cierto? También tenemos que manejar el ejercicio de sociología. Por lo tanto, la sociología es la ciencia que estudia el comportamiento social. Estudia el comportamiento social. Es decir, qué está pasando con las culturas, qué está pasando con el movimiento juvenil hoy, qué está pasando con el movimiento de género, qué está pasando con la calidad, ya se habló, y claro, porque va para las personas, va para ustedes, va para mí, va para nosotros, ¿cierto? Claro, se necesitan una organización de los grupos y de las organizaciones de las sociedades. Hay fundaciones que están tratando de ayudar pero no es todo, porque no solamente eso se tiene que dar con las ONGs para ayudas o un buen cantante que le dé por sacar una institución educativa como Shakira, por ejemplo, sino también el Estado, sino también el gobierno y las entidades públicas. Más adelante incluso vamos a hablar sobre qué pasa con esos entes públicos y qué pasa con los privados. Nosotros también necesitamos revisar que el público, la educación pública
es exigente, debe ser exigente, no puede bajar la guardia, tiene que estar a la vanguardia, debe estar a la vanguardia. Pero en la escuela tenemos deficiencias, tenemos dificultades. Ahora, hay docentes muy buenos, hay docentes excelentes, pero a veces los recursos no les ayudan. A veces lo que está afuera como sociedad no les está dando la mano para que sea todavía mucho mejor la enseñanza. Es decir, hay una cantidad de elementos que se conjugan dentro de este ejercicio de la sociología. Y si es una ciencia, pues con mayor razón. Entonces necesitamos nosotros abordar la sociología como tal. Quiero leerles esto, dice, la palabra sociología quedó asociada desde su origen a la ciencia que trata de la formación. Ya hemos hablado bastante sobre eso. Estructura y funcionamiento de las sociedades humanas, así como desde sus relaciones y de los fenómenos colectivos que los afectan dentro de su contexto sociocultural específico. Eso es algo muy fuerte ahí, ¿no? En especial, presta atención al impacto que el comportamiento de la gente tiene en la sociedad a través de sus acciones. Si nosotros no educamos bien desde la escuela, ¿cuál va a ser el futuro de nuestra sociedad? Esa es una pregunta. Si nosotros esperamos que la sociedad aporte a la educación o a la escuela, pero también de nosotros depende que podamos formar gente de bien, gente de ciencia, gente que aporte. Y si no tenemos los recursos necesarios va a ser muy complicado, ¿cierto? Es muy difícil. De ahí que la sociología, como dice la imagen que tengo ahí abajo, la coloqué un mundo con varias personas, unos tratando de presentarse, otros tratando de socializar su entorno. Entonces, la sociología tiene que alimentarse también de las buenas costumbres, alimentarse de la buena educación, de la buena ética, de los buenos valores. Se tiene que alimentar de muchas cosas. Antiguamente nuestra Colombia estaba sumergida solamente en la venta de sustancias, ¿cierto? Y hemos ido ganando terreno con muestras culturales, hemos ido ganando terreno con algunos pioneros en la música, ¿cierto? Sí. No solamente está Carlos Vives, está la Totola Momposina y otros. Y bueno, qué sé yo, que han estado desde siempre tratando de abrir un espacio muy importante a nivel sociológico, para darle buena imagen a nuestra Colombia, a nuestro país. Suena esto a mucho a poema, pero la verdad es que si nosotros no aportamos desde la sociedad a nuestra educación, desde nuestra cultura, desde lo que tenemos, pues va a ser muy difícil y va a ser muy complicado. Ustedes y yo somos sociedad, ustedes y yo hacemos el conjunto de personas que aportan a un mejor ambiente, ¿cierto? A una mejor convivencia, a que vivamos en armonía. Y la palabra armonía traduce paz, y si nosotros no buscamos la paz, pues va a ser muy complicado. Pero la paz no solamente es la de la sociedad, sino también comienza en casa. Si nosotros no manejamos una paz interna, ¿cómo vamos a hacer con lo demás? Nadie da de lo que no tiene, y entonces sigue la violencia, y sigue las drogas, y nuestra sociedad se sigue corrompiendo. No, tenemos que seguir haciendo patria, dice por ahí. Es muy coloquial lo que digo, pero es verdad, tenemos que seguir haciendo patria de alguna manera, no solamente los cantantes, no solamente los famosos, sino donde tú estás, donde nosotros nos encontramos. Hacer un ejercicio con gente necesitada. Ayer tuve una experiencia muy interesante, se las voy a comentar. Teníamos la experiencia del día de la Cuaresma, ¿no? Teníamos la ceniza para los que
comparten nuestra religión católica, porque esto también está abierto a todas las religiones, no solamente el catolicismo, porque eso también la Constitución lo dice, ¿no? La Constitución del 91 nos dice que estamos abiertos también al mundo religioso, multicultural. De eso lo vamos a hablar también un poquito más adelante. Pues precisamente en mi experiencia espiritual me dije, voy a hacer un ayuno, y siempre pensamos que ayunar es abstenernos a algo, pero qué rico es poder que eso que yo no me como se lo pueda comer otro. Y ayer me di al ejercicio de hacerlo y me llevé lo que yo me iba a comer. Salí a la calle, no solamente me acerqué a la iglesia a que me colocaran la ceniza, sino también a buscar una persona, ¿no? Hay muchas palabras, hay muchas formas de decirle a los indigentes, o ya no se dicen términos fuertes, ¿no? Como gamines o como no, miembros de la calle o personas de la calle, en fin, se están utilizando otros términos para no ser tan duros con ellos, pero no encontraba. Yo decía, eso está muy extraño, no encuentro a quién regalarle mi comida. Yo hasta me estaba encartando con mi propio portaje comida que estaba llevándole. Fue muy interesante porque salí de la iglesia, empecé a buscar, no encontré, dije, me va a tocar irme para otro barrio. Y hay algo muy simpático, y es que el barrio donde vivo, hay la parte superior es, digamos, de un estrato, digamos, 2, 3, ¿no? Hay otro que más hacia el occidente, que uno hacia el oriente, el otro hacia el occidente. Uno más pobre y otro más rico, o sea, un estrato más alto que otro. Y me fui al más bajo, supuestamente porque allá de pronto iba a encontrar a alguien, y no encontraba a nadie. Y yo decía, pero entonces, ¿qué pasa? Me va a tocar irme al otro lugar. Y mire que en el otro lugar es donde se supone está la gente pudiente o bien, y allá es donde está buscando la gente que le den algo. Y veía que no había nadie que les diera una limosna. Entonces uno dice, aquí hay una situación social bien complicada, es de analizar. Yo lo hice así ayer. No sé ustedes cómo lo están haciendo allá en su barrio, ¿cierto? Cómo lo estén haciendo allá en su casa. No sé, hay una descomposición social. De eso estamos seguros, ¿no, mi profe? Sí, hay una transformación totalmente de sociedad, de valores, de referentes que se dan. Yo insisto, un relativismo que está destruyendo todos los referentes que antes eran verdad, ¿no? Que eran como sentados. Tiene algunos elementos valiosos, pero también en eso nos vamos perdiendo también como identidad nacional, como identidad de familia. Se van transformando las instituciones. Las instituciones, ahí entra la educación, ahí entra la familia, ahí entran las instituciones religiosas, las instituciones públicas. Todo entra en una modificación por ese relativismo social, donde todo como que se va mutando, se va transformando, y no, a veces como que nos sentimos como la imagen de Tom Hanks en El náufrago al final, ¿no? Sí, sí, sí. No, si la recuerdan, él llega a Kansas y se encuentra en un cruce de caminos, y es una llanura, no sabe para dónde coger. Así a veces nos sentimos, ¿cierto? Porque yo lo llamo, aquí eso sí es algo muy personal, yo lo llamo la tiranía de las libertades. Estamos en una tiranía de la libertad, porque la libertad es el discurso en el cual chocan todos. Tengo el derecho a, soy libre de, y totalmente egocéntrico la condición del actuar humano. Hoy, a nivel social, siempre estoy defendiendo lo mío, para mí, me importa lo que yo pienso, y en eso se afincan discursos religiosos,
discursos de género, discursos políticos, todos son para mí la misma cuestión, el mismo egocentrismo amparado en una libertad. Y ya llegará el punto en el que movernos, en el que actuar o decidir socialmente va a ser muy complicado por las esferas de libertad que se dan. Y cada día nos vamos a ir volviendo más separados, más aislados. Y con todas las cuestiones que determinan. Y otra vez ayudados por esto, que individualiza. Es un problema de tecnología, lo que vivimos también hoy. Y la escuela va para allá. La escuela claro. va para esto cada día más. Mire que desde la etimología de la sociología, que habla de que somos socios, ¿no? De la raíz socios. Ajá. Que es Socio, compañero, ¿cierto? amigo, sí. Amigo, ¿cierto? Acompañado de logos, tratado, ¿cierto? Estudio, en fin. Nosotros también tenemos que mirar cómo está el sujeto en sociedad. Si estamos volviéndonos socios Yo creo que para ayudar. yo creo que vamos al revés, en realidad. Yo creo que estamos en la separación de esa sociedad, y cada día se hace más impersonal, ¿no? Más impersonal. Más y cada Gravísimo. día más. Yo quisiera ir redondeando el ejercicio con... Y por eso uno disfruta cuando va allá donde ustedes viven, son afortunados en eso, porque el Señor se conocen todos, se saludan. Aquí no. Aquí en en la las ciudad. sociedades y en las ciudades del mundo es eso, ¿no? Sí. Sin personal, cada quien vea lo que hace. Cuando viaja afuera puede ir vestido como sea, como quiera, y es anónimo. Sí. Que uno dice, interesante, pero también se despersonaliza. Wow. Mientras que pues no sé si de pronto hay romántico en eso. En el pueblo sabe uno quién es quién, y se conocen y hay un vínculo. Y hay plátano, coja el plátano, hay yuca, mientras que aquí todo se monetiza. Si tú me das, yo cambio por dinero o con algún beneficio. ¿Cierto? Eso que está diciendo el profe me da la oportunidad de pasar al tema de sociología de la educación. ¿Qué pasa con eso? Ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho, pero aquí lo vamos a interpretar de una manera un poquito más profunda. Hay escuelas de escuelas. Aquí vamos a hablar de la sociología de la educación. ¿Ya qué está pasando ahí? Sí, que es una ciencia que apoya la pedagogía y la práctica educativa. Sí, listo, vale. Pero qué bueno es que nosotros miremos qué pasa cuál es el rol de cada escuela, cuál es el rol de cada institución educativa. Hay instituciones, por ejemplo, multiculturales. En Estados Unidos llega a una escuela gente de todo el mundo, ¿cierto? Aquí puede que también, en alguna ocasión trabajé con las instituciones del ejército, y ellos, como viven viajando constantemente, entonces los muchachos rotan, el mismo año cambian de colegio como 2 o 3 veces, es impresionante. Eso puede afectar en la educación a los muchachos. Alguna vez yo le preguntaba a uno de mis estudiantes, bueno, ¿por qué tanto los rotan? Dice, no, es que mi papá viaja mucho y donde esté, pues nos toca estar a nosotros. Y conocí cualquier cantidad de muchachos de cualquier tipo de regiones de Colombia, e incluso del exterior, porque también viajan, ¿no? Sí. Entonces, es interesante cómo ese tipo de elementos pueden ser también nocivos para una buena educación, si no se sabe manejar bien, ¿no? Ahorita hablamos de inclusión. La inclusión es otro elemento importante que nosotros tenemos que discutir, y aquí lo vamos a trabajar en esta clase, la inclusión, porque eso es muy importante. Pero aquí es cómo está esa educación dentro de la institución educativa con todos estos fenómenos, o con todos estos elementos que se suscitan. Si ustedes ven la diapositiva, ahí coloqué muchos muchachos, chicos de diferentes razas y colores,
coloqué multiculturalismo, ¿no? Pero también las razas, qué se está haciendo por cada una de ellas, si hay racismo o no, qué está ocurriendo ahí. También la diferencia de clase social, a ver, el chico con celular y los otros sin celular, las clases sociales, profe, usted estuvo hablando ahorita sobre eso, y los efectos que puede ocasionar también en la educación. Y más adelante la diferencia entre las escuelas. Eso también es muy importante tenerlo presente para la próxima clase. Vamos a seguir ahondando sobre este contexto. Por ahora nos queremos despedir, darles las gracias, felicitar una vez más a todas las mujeres, desearles un muy buen día, que la pasen muy bien y muchísimas gracias, profe Fabio. Una feliz tarde y excelente semana. Felicidades.